Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 413 de la séptima temporada. Hoy, el milenio con Gilberto Ruffat. Exposición del Dr. Ruffat sobre la posición amilenialista. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Yo soy un amilenialista preterista parcial, o sea, la posición que sostengo, ya voy a llegar a la gráfica milenial. Voy a explicar cuál es la diferencia entre el amilenialismo que surge luego de ese premilenialismo histórico, según algunos, y la diferencia entre ese amilenialismo con una tendencia preterista parcial. Pero mire, usted no tiene que estar de acuerdo y a mí no me interesa que usted esté de acuerdo conmigo. Los libros usted los puede ver y como todo, examinarlo todo, retener lo bueno, vea la explicación que ahí se da y usted juzgue. La autoridad es la escritura, la autoridad no somos los hombres. Yo estoy sumamente claro en eso. Yo era también un dispensacional, un premilenialista dispensacional. Yo también escuché a Gigi Ávila y tuve mi Biblia Scofield y eso fue lo que prediqué por años. O sea, yo prediqué mis primeros años el arrebatamiento de la iglesia antes del periodo de la tribulación. O sea, yo no tengo ningún problema en reconocer que me he equivocado. Trato de no equivocarme, pero soy un discípulo. Y como todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, estamos en un proceso de crecimiento y ese crecimiento se va formando en la medida en que pasamos tiempo en las escrituras y las escrituras nos van corrigiendo. Las escrituras no finalizan al salvarnos, inician todo un proceso donde esa misma palabra comienza a santificar nuestra mente, nuestros pensamientos son transformados y renovados. Así que yo he pasado por ciertos cambios. Algunos de ellos tengo que decir, y lo he dicho públicamente, que reconozco que son parte de yo no haberme tomado el tiempo de haber estudiado algo con seriedad antes de llegar a una conclusión. Y si usted es honesto, usted debe saber que la mayoría de las posturas que hoy mismo usted pueda decir que usted sostiene como cristiano no son el resultado de un estudio serio y profundo de esos diversos temas, sino de cosas que lamentablemente pues nosotros hemos aceptado para bien o para mal. Si lo aprendimos bien, pues aunque no sepamos ni cómo explicarlo, pues estamos apoyando algo, aceptamos algo que es correcto. El problema es que muchas veces nos percatamos, luego que entramos al estudio serio, que hay posiciones, hay cosas que se han dicho que luego no corresponden con la verdad o con el ejercicio, o que en el ejercicio de la investigación y poder hallar y ver dónde están ¿verdad? Las evidencias para hacer tal señalamiento. Luego uno se encuentra con que la evidencia no existe, que alguien lo dijo y se repitió, se aceptó, nadie lo critica, nadie lo está retando. Por lo tanto, pues, ¿por qué lo voy yo a hacer? Si la mayor parte de los pastores reconocidos, avalados por la iglesia, lo aceptan. Así que yo creo, lo que estoy diciendo es que debemos tener espacio para ser humildes y reconocer que podríamos estar equivocados. El problema es cuando nos cerramos y decimos, no, yo no puedo estar equivocado. Pues yo no sé porque yo no conozco el universo, ni aún graduándome del programa doctoral. Cuando uno se gradúa de un programa, si hay alguien que es honesto, lo único que le puede hablar es de la literatura revisada, porque nosotros no revisamos el universo. Hay un tema específico de investigación y hay una literatura particular que muchas veces está delimitada a un tiempo, a un espacio, porque uno no tiene el tiempo para cubrir toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que uno investiga. Y sobre esa investigación uno habla y dice, pues mira, sí, encontré estos hallazgos, puedo probar mi hipótesis de verdad pues la tengo que descartar, esto fue lo que me encontré, esta es la conclusión a la que ahora llego. Así que en ese proceso estamos. Y vuelvo y le digo, yo conozco el premilenialismo porque yo también lo postulé. O sea que no estoy hablando desde el punto de vista de un amilenial que está hablando de un premilenial y no sabe lo que está hablando porque él nunca fue premilenial. Así que no hagamos ese tipo de comentario que a veces uno escucha, que es un
comentario de verdad un poco de falta de madurez en esto. Esta es la escuela que tradicionalmente se le acusa, o esta es la posición que algunos también acusan, entre muchas cosas, luego de Agustín, a que se cambia el premilenialismo histórico y ya el milenio no se ve como un milenio literal, sino como un milenio simbólico, como abarcando un periodo largo de tiempo. El amilenialismo a veces no se le hace un juicio correcto. ¿Por qué? Porque la palabra amilenial, si usted ve, va antes del milenio, va una A, y la A en griego siempre es una negación. Por eso es que cuando uno dice, por ejemplo, cuando uno dice un ateo, pues está hablando de alguien que no cree en Dios, porque teo significa Dios y la A es la negación de Dios. Por eso un ateo no cree en Dios. Pues un amilenial, si no toma el término como está, significa no cree en el milenio. El amilenial sí cree en el periodo. Lo que no creía era en un milenio literal y específicamente en el milenio tal y como se veía en el judaísmo. ¿Por qué? Porque debemos ser honestos. Yo creo que eso es parte de la importancia de estudiar los padres de la iglesia, no por autoridad, sino por conocer cómo ellos trataban y cuáles eran las situaciones que estaban enfrentando. Por ejemplo, según el padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, quien descubre los primeros 300 años de la iglesia, luego del historiador Lucas, en el libro de los Hechos, que es el único historiador realmente divinamente inspirado, el libro de los Hechos, Lucas. Eusebio de Cesarea cubre los otros 300 años de la iglesia y Eusebio menciona, por ejemplo, que los primeros 15 dirigentes de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia más importante, todos fueron judíos. Entonces, si la iglesia fue dirigida en todos esos primeros años por judíos y los ataques eran de judíos, porque casi todas esas herejías que ustedes le llaman herejías, eran herejías que no venían de griegos, como la gente dice. Realmente esas herejías que se le daban paso y que la iglesia luchaba eran posiciones que sostenían judíos que no creían en Cristo o que eran judíos que tenían tendencias gnósticas, porque el gnosticismo no se genera en el siglo I, como muchos dicen. Pero eso es otro tema, es que se dicen tantas barbaridades que no se pueden sostener. El amilenialismo, nuevamente, no niega que hay un tiempo o un periodo sobre el milenio. Lo que dice es, no es un milenio literal y no es el milenio tal como los judíos lo creen literal, donde se van a establecer todas estas cosas como ellos las esperan, que de hecho esa espera literal fue parte de lo que los llevó a rechazar a Cristo. Y es parte de lo que hoy mismo, cuando usted le pregunta a un judío por qué Jesús no puede ser el Mesías, la base es profética. Le va a decir es que él no cumplió estas profecías y le va a señalar una serie de profecías literales que él no ve que Jesucristo cumplió, punto, y se acabó. Eso es lo que va a decir. Entonces, el amilenialismo cambiaba en el sentido, una vez más, que veía ese periodo o ese milenio no como algo literal, sino como la extensión o el momento. Recuerdan que cuando hablamos del milenio hablamos cuándo inicia, cuándo termina y específicamente cuál era el propósito. En el amilenialismo se enfoca principalmente en que el propósito del milenio es la salvación, o sea, que estamos en el momento que luego de la venida de Jesucristo el mensaje debe ser predicado al mundo para salvación, lo que yo creo que cualquier cristiano normal aceptaría. Tenemos una gran responsabilidad de predicar este evangelio al mundo. Punto. Y eso es lo que Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llegue la segunda venida de Jesucristo, ya no hay tiempo de salvación, ya se acabó el periodo de la gracia, ya se acabó, si usted lo quiere ver de esa manera, ya los que no creyeron, pues no creyeron y van a ser condenados. Entonces, esa es la importancia de ese milenio. A diferencia, veremos del postmilenial, que va a haber ese periodo del reino como el avance. Bueno, ya llegaré ahí, como el avance del reino más allá de la salvación de los hombres, sino como la iglesia conquistando las naciones para Cristo. O sea, preparando presidentes, gobernantes, pueblos que totalmente se van a entregar, naciones por completas y se van a rendir a Cristo. Si ese es el panorama que se enseña en la Escritura, yo no sé, yo no lo veo de esa manera, pero eso es lo que creen algunos hermanos. O sea, que esto va en el posmilenialismo, va en un increciendo, va en un aumento donde antes de llegar a la segunda venida de Jesucristo, gran parte del mundo va a ser cristiano. Pero ya llegaremos ahí. Entonces, en el amilenialismo, el milenio inicia aproximadamente en la ascensión de Cristo o el día de Pentecostés
Y ese milenio abarca todo ese periodo de tiempo, llevamos 2000 años hasta la segunda venida de Jesucristo, si ocurriera ahora. Esa segunda venida de Jesucristo da paso a lo que hablamos que trae la segunda venida de Jesucristo, que es la resurrección de todos los muertos, el juicio final y el estado consumado, el cielo nuevo y la tierra nueva, o el estado eterno. El milenio finaliza con la segunda venida de Jesucristo. Pero está también lo que es el amilenialismo preterista parcial. ¿Cuál es la diferencia entre el amilenialista general y el amilenialista preterista parcial? Bueno, que el preterista parcial distingue lo que habíamos visto ya en la gráfica premilenial dispensacional, que hay dos juicios que están separados por el milenio y que tienen propósitos diferentes. El propósito de la batalla de Armagedón es juzgar la gran ramera o la gran ciudad apóstata, que es la ciudad que se rebela contra Cristo. Es la ciudad que está en pacto. El único pueblo bajo pacto en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. No sé cuál es la dificultad, con toda honestidad, y en identificarlo, porque el único pueblo sobre la faz de la tierra bajo pacto mosaico era el pueblo de Israel. Punto. El libro de Levítico en el capítulo 26, como Deuteronomio, capítulo 28 al 32, establecían los juicios y las maldiciones por violación de pacto. Entonces, nosotros hablamos de que la venida de Jesucristo consuma o trae el nuevo pacto. Pero para que el nuevo pacto suceda, el antiguo pacto tiene que finalizar. Pero el antiguo pacto no podía finalizar sin traer el juicio por violación del pacto. Y ese juicio de violación del pacto es el juicio que está profetizado en los profetas que iba a ocurrir contra el pueblo de Israel. Por lo tanto, ese juicio es el juicio que Jesús señaló en Mateo capítulo 24 que debió ocurrir en una generación. Ese juicio lo vio literalmente el pueblo de Israel cuando en el año 66 surge una situación en Cesarea de Filipo que va a ir escalando hasta esa guerra judeo-romana que termina con la destrucción de Jerusalén y la destrucción de lo que va a ser el segundo templo en el año 70. Es en ese momento dado, en el año 70, según Apocalipsis 19 al Apocalipsis 20, que inicia el periodo milenial. Ese periodo milenial termina en la segunda venida de Jesucristo. Y es al final de ese periodo milenial en el que Satanás es suelto, según Apocalipsis capítulo 20, vuelve a engañar a las naciones, pero esta vez las trae contra la iglesia. Con todo respeto, yo no creo que haya un juicio, o sea, no veo, pero esto se lo digo para que ustedes lo piensen. ¿Cómo puede ser un mismo juicio donde se le llama una ciudad ramera y a la otra la amada? O sea, yo no sé cómo una misma ciudad puede ser una ramera y la otra Dios llamarla su esposa. Yo no sé cómo puede suceder un evento 1000 años antes y luego 1000 años después y ser el mismo evento. Yo no sé cómo puede ser el mismo evento cuando en Armagedón parte de las personas que trabajan o de los emisarios que llevan a cabo de parte de Satanás, el evento es Satanás, la bestia y el falso profeta. Pero Apocalipsis 19 dice que cuando finaliza la batalla de Armagedón, el falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego. Ellos no participan de la batalla de Gog y Magog. Quien único participa en la batalla de Gog y Magog es Satanás con una serie de naciones. O sea que no tenemos ni los mismos elementos en las mismas batallas. Y así puedo mencionar, son una cantidad de diferencias que deben ser constatadas entre ambas batallas. Le voy a decir una de las que para mí fue más contundente en mi investigación de tesis, y es que en la primera batalla, que es la batalla de Armagedón, es Dios mismo quien viene en juicio. ¿Cómo puede él mismo venir en juicio y el jinete en el caballo blanco está, sus vestidos, que es el verbo de vida, sus vestidos están manchados con sangre, pero mientras pisa el lagar de la ira de Dios y destruye estas naciones, a la vez las protege? Porque en Gog y Magog cuando Satanás se apresta a ir contra la iglesia, en ese momento específico dice que sale fuego del cielo y las naciones son destruidas y Satanás es arrojado entonces al lago de fuego. O sea, Satanás no es arrojado al lago de fuego en Armagedón. Satanás es arrojado al lago de fuego en Gog y Magog.
Y así puedo seguir diciendo diferencias. Estas mismas diferencias las reconocía la posición de la teoría del rapto, por eso las separa. Por eso ve que Armagedón y Gog y Magog son dos eventos diferentes, lo que la milenialista preterista parcial también ve. Que una cosa es el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que era un juicio contra Israel, y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo, que da paso al juicio final. Esos dos juicios no son el mismo juicio. Ese juicio de la venida del Hijo del Hombre, el título Hijo del Hombre, corresponde a dos partes en el Antiguo Testamento principales. Corresponde tanto a aquel que se le ha dado todo poder y todo dominio. Me refiero al Salmo capítulo 8, o sea, la imagen de Jesucristo como el segundo Adán. Cuando la Biblia inicia hablando de Adán, dice que a Adán se le dio autoridad o dominio sobre todas las cosas en la tierra. Era un mayordomo sobre la tierra. Pero la Escritura establece que Adán, por causa del pecado, pues pierde ese dominio. Y ese dominio vendría a ser recuperado, según el Salmo 8, por el Hijo del Hombre o ese segundo Adán, como se establece, por ejemplo, en la analogía que se presenta en Romanos 5:12 en adelante. ¿Qué sucede? Que el término Hijo del Hombre principalmente donde viene es de Daniel capítulo 7 y tiene que ver con el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Porque la bestia que se menciona, que la gente le tiene miedo en el libro de Apocalipsis, cuando estamos en el capítulo 13 hay dos bestias, hay una bestia que surge del mar y hay una bestia que viene de la tierra. Si ustedes ven la descripción de la primera bestia, que es la bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13, esa bestia corresponde al cuarto imperio que Daniel ve, que sería el imperio que estaría en existencia cuando el Mesías iba a aparecer. Déjeme regresar a Daniel rápido. En Daniel hay varios capítulos importantes, proféticos, y los capítulos importantes son el 2, el 7, el 9 y el 12. 2, 7, 9 y 12. Y le voy a decir por qué. En el capítulo 2, porque Jesucristo es la roca que va a impactar la imagen de Nabucodonosor. Esa imagen de Nabucodonosor está representada en metales, y esos metales representan reino. Y Daniel ve el momento en que una piedra cortada, no de mano, va a impactar esa estatua que representa imperios y caen. Y se levanta un monte, se levanta un reino eterno. Esa roca es Cristo en Daniel capítulo 2, de la cual se establece la iglesia, los que van a ser salvos. En el capítulo 7, Daniel ve a un hijo de hombre que se le entrega el reino, que va a ejercer juicio. Y ese hijo de hombre es el hijo de hombre que viene a hacer juicio, que Jesús usa ese título todo el tiempo. A mí me da pena que cuando está estudiando el Nuevo Testamento, el título que Jesús utiliza dentro de todos los nombres que Jesús podía utilizar para señalar o hablar de sí mismo, el título que se utilizó fue yo soy el hijo del hombre. Y ese hijo del hombre no es como principalmente se establece para hablar meramente del aspecto de su humanidad o su encarnación. El hijo del hombre es un título mesiánico profético de aquel que viene a establecer el reino y que viene a hacer juicio. Por eso Jesús, cuando empieza a hablar del hijo del hombre, habla de juicio. De hecho, esa es la razón por la cual en Mateo iniciamos con Juan el Bautista. Todo es escatología. Y alguien dirá, el pastor se volvió loco, escatología. Sí. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es el cumplimiento de Isaías 40, es el cumplimiento de Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4, especialmente Malaquías 4, versículo 6. Él es el Elías que habría de aparecer antes del día ardiente de la ira de Jehová. Y los judíos sabían que ese era el juicio. Porque ustedes creen que cuando Juan el Bautista inicia, comienza diciendo el reino de los cielos se ha acercado, y todo árbol que no dé fruto será cortado. Y el énfasis se va no meramente al aspecto de la salvación que trae aquel que viene, sino al juicio que se aproximaba. Y nosotros no entendemos y no le damos paso a las palabras de Juan el Bautista dentro de su contexto porque no entendemos quién es Juan el Bautista. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 11 y en Mateo capítulo 17 que Juan el Bautista era el Elías que habría de presentarse antes de la venida del Mesías, y la venida del Mesías traería el juicio. En Mateo capítulo 10, versículo 23, Mateo 10, 23, que es la gran comisión. Pastor se volvió loco, ¿no? La gran comisión es Mateo 28. No. Mateo 28 es la extensión de la gran comisión. La gran comisión inicia en Mateo capítulo 10, cuando Jesús separa a sus discípulos,
los que son sus apóstoles, y los va a enviar, pero los limita a predicar el evangelio, son en la extensión de Judea. Le dice, ni tan siquiera vayan a Samaria y todavía no vayan a los gentiles. Los limita al área de Judea, que Judea era, como se llamaba, la extensión dentro del imperio romano que abarcaba las ciudades o el territorio donde estaban asentadas específicamente las tribus del sur, Judá y Benjamín, en términos de esa división del reino de Israel, del norte y del sur. Entonces, cuando Jesús los envía a predicar el evangelio, si ustedes van al versículo 23, ustedes verán que Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no acabaréis de recorrer, ustedes no acabarán de predicar el evangelio en la extensión de Judea cuando vean la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Entonces aquí hay un problema. ¿Cómo es posible que Jesús esté hablando de un evento, de un juicio que claramente está delimitando en tiempo que va a ocurrir durante la vida de sus discípulos? No solamente lo hace en Mateo capítulo 10, versículo 23, lo hace en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, cuando Jesús, antes de entrar a su última semana a Jerusalén, se aparta con sus discípulos en Cesarea de Filipo, y dice la escritura que allí les va a preguntar, oye, ¿quiénes dicen las personas que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen qué es lo que ustedes piensan en este momento de mi persona? Y es allí donde Jesús les va a decir, el capítulo 16 finaliza Jesús diciéndole que ellos no estarían dispuestos a dar su vida por el reino, todavía no estarían dispuestos a dar su vida por Jesucristo, sino hasta que viesen el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Voy más, es el mismo evento que en el juicio que se le hace a Jesús en Mateo capítulo 26, cuando está ante el sumo sacerdote y parte de ese Sanedrín. El sumo sacerdote le va a decir a Jesucristo, oye, háblanos claro, dinos, tú eres el Mesías que habría de venir, si eres tú, dilo abiertamente. ¿Y qué Jesús le va a decir? Tú lo has dicho, y miren lo que dice. Habla de Daniel proféticamente. Desde ahora te digo que verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esa es la verdadera razón por la que el sacerdote lo va a acusar de blasfemia, porque los judíos sabían que el Hijo del Hombre venía de Daniel y que ese Hijo del Hombre era el Mesías y era una profecía y que Jesús se estaba haciendo pasar por alguien que no era. Entonces, de ahí viene el contexto. De hecho, si ustedes quieren corroborar lo que yo estoy diciendo, lo único que tienen que hacer, porque ahí sí hay base para corroborarlo, es que en Mateo capítulo 24, cuando Jesús está hablando de estos acontecimientos o de este juicio, él claramente estipula, o sea, dice, él afirma, Jesucristo, específicamente en el versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea, Jesús mismo está diciendo dónde debemos dirigirnos, cuál es la base antiguo testamentaria para entender cuál era el juicio que se acercaba. Llegamos hasta aquí, paro, ¿por qué? Porque la pregunta ha sido, ¿cuál es la diferencia del juicio del Hijo del Hombre en las nubes con la segunda venida? Que el juicio de la venida del Hijo del Hombre era un juicio solo contra Israel. De hecho, es el mismo juicio que en la... Déjeme ver si puedo poner rapidito en pantalla. Aquí cambié. Esta es la gráfica del premilenialismo dispensacional. Aquí, en esta gran tribulación, la razón por la que la iglesia se va, les había dicho, es porque Dios va a trabajar con Israel en este periodo. Este juicio de la gran tribulación es exactamente Mateo 24, versículo 15, o sea, el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre. Es un juicio contra Israel, no es un juicio contra el mundo, porque si ven, el juicio contra el mundo no sucede ahí. El juicio contra el mundo ocurre al final del milenio. Son dos juicios separados. Sé que es un poco complejo, es mucha información, pero son dos juicios diferentes. El Antiguo Testamento, mire con lo que yo encontré, hermano Rubí, yo encontré que la iglesia había sobreenfatizado, y no está mal, yo lo entiendo, que la venida de Jesucristo traía salvación. Y es cierto, eso no está en discusión. Pero cualquiera que haga un estudio de los profetas mayores y menores verá y se va a sorprender que los profetas mayores y menores, en la distinción que se le hace, porque son los profetas, hablaron más del juicio que de la salvación.
Hablaron más del juicio que iba a acontecer cuando llegara el Mesías. Por alguna razón, cuando nosotros llegamos, yo sé cuál es la razón, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, porque se nos ha dicho, porque esta era la escuela a la que esta era la posición que yo predicaba, como en esta escuela se hace una distinción entre Israel y la iglesia, son dos cosas separadas. A mí se me dijo que yo no tenía que prestarle tanta atención al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, para empezar, es el pacto antiguo, tiene que ver con Israel y con profecías que solo están para Israel, solo se enmarcan el propósito de Israel. Y yo soy nuevo testamentario, yo soy la iglesia, yo solo debo enfocarme en el Nuevo Testamento. El problema es que el Nuevo Testamento se basa completamente y se fundamenta en el Antiguo Testamento. Entonces, nuestra falta de conocimiento del Antiguo Testamento es la razón por la que llegamos a tantas discrepancias y tantos malos entendidos, porque partimos de un vacío teológico, que ese vacío no quedaría en un vacío porque ese vacío es el Antiguo Testamento, pero al no colocar el contexto del Antiguo Testamento, saltamos a conclusiones y ese vacío es lleno con mi suposición, mi teoría, me dijeron, y así sucesivamente. ¿Ve? Y no hay una base antiguo testamentaria que demuestre de dónde surge, cuál es el origen de la profecía. Tiene que haber un origen. ¿Ve? Casi todas las profecías que usted ve en estos sistemas que se están abordando son profecías que casi nacen del aire. Y nadie se preguntó, ok, pero esta profecía, Jesús está, por ejemplo, estamos en Mateo 24. La pregunta es, ¿ese juicio que Jesús está hablando es un juicio que Jesús está diciendo que es nuevo? Jesús no está diciendo que es un juicio nuevo. Jesús está diciendo que este juicio lo había profetizado Daniel. Entonces, si Jesús dice que lo profetizó Daniel, ¿qué es lo que yo debo hacer como estudiante de la Biblia? Ir al Antiguo Testamento, ubicarme en el libro de Daniel y leer el libro de Daniel y ver dónde ocurre ese evento en el libro de Daniel. Y no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay dos desolaciones en el libro de Daniel. Hay una desolación que ocurre bajo el imperio de los griegos, que es la que sucede en el tiempo de Antíoco Epífanes IV, y que esa es la revolución, o esa es la crisis que lleva a la revolución de la casa de los macabeos o los asmoneos. Eso es lo que da paso a la celebración de Navidad, que algunos no entienden, el Hanukkah, la celebración de las luces, la celebración de que se purifica el templo nuevamente. Eso ocurre en el año 164 aproximadamente antes de Cristo. Y está entonces una segunda desolación de la que se habla en el capítulo 7, que es una desolación que ocurriría en los días del Cuarto Imperio. Y el Cuarto Imperio es el Imperio Romano. De hecho, aprovecho en mi libro, uno de los libros que puse a la disposición, que es Mateo 24 y 25, es una explicación a los capítulos 24 y 25, es uno de los libros que está gratis para descargarse. Ahí ustedes van a ver cómo esa palabra en las nubes todo el tiempo se usó en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento hay varias venidas de Dios en las nubes. El problema es que, de nuevo, lo que sucede es que como nosotros desconocemos el Antiguo Testamento, desconocemos el lenguaje profético de juicio del Antiguo Testamento, saltamos a la conclusión y pensamos que si se habla de la venida del Hijo en las nubes, la asociamos inmediatamente, eso debe ser el rapto, ahí viene, o esa es la segunda venida, ahí viene en una nube. El problema es que un judío jamás hubiera llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Porque ese lenguaje de Dios viniendo en las nubes, yo presento diferentes ejemplos antiguo testamentarios, no solamente con relación a juicios con Israel, sino contra juicios contra otras naciones, donde Dios viene cabalgando en una nube y así sucesivamente. Nunca Jehová apareció visiblemente, o sea que el pueblo no esperaba que hubiese una visión visible. Era meramente un lenguaje escatológico de lo que se acercaba. Y por lo general, el lenguaje escatológico, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, es un lenguaje de desconstrucción o de destrucción. O sea, cuando se habla de bendición, para ubicarlos en lo que estoy diciendo, por ejemplo, si estamos en Deuteronomio capítulo 28, cuando somos obedientes, Dios le dijo, si ustedes son obedientes al pacto, ¿qué va a suceder? ¿Cómo le explica las bendiciones? Pues va a llover, van a tener hijos.
sus mujeres van a dar a sus hijos, no van a morir, sus ganados van a tener alimento, ustedes van a prevalecer sobre sus enemigos. Ese es el lenguaje para poder hablar en términos de cómo ellos podían ver la bendición de Dios. Pero si me desobedecen, entonces, ¿qué van a ver? Pues no va a haber lluvia, sus mujeres no van a dar a luz de la misma manera, los pueblos que ustedes conquistaron los van a conquistar. Entonces, ese lenguaje profético está ligado a oscuridad, a destrucción, y nosotros lo tomamos como literal. Pero si fuera literal, si una sola estrella del cielo cayera, que ese lenguaje esté en el Antiguo Testamento, el mundo, no estuviéramos hablando en este programa. Una sola estrella que caiga del cielo y se acabó el mundo. Y que si yo les puedo mostrar en el Antiguo Testamento que sucedió no una vez, varias veces, y nunca fue el fin del mundo. Por lo tanto, gran parte del problema en la escatología es que como no se estudia el tema, y no se estudia el tema por muchas razones que luego podemos abordar, es un tema según algunos futuros, nadie sabe, tal vez porque es la única parte en la teología sistemática, por miles de razones. La razón principal que yo he escuchado es que es un tema secundario. No es un tema primario y no hay que estudiarlo mucho porque es un tema que lo que causa son divisiones. Lo que a mí me llama la atención es que si ustedes buscan con toda honestidad cuál es la crítica en la academia, la crítica que le hacen principalmente los ateos, los agnósticos, los escépticos, entre otros, personas que usted podrá decir lo que quiera de ellos, pero no son tontos, son personas que piensan, que tienen preguntas, no han llegado al conocimiento de la verdad. Sí, está bien, ok, no estamos diciendo otra cosa. Pero una de las razones o de las críticas principales que se le hace a la persona de Jesús es que ellos cuando estudian los evangelios reconocen que Jesús sí dijo que iba a venir en su tiempo. Y ellos dicen Jesús falló. ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías si Jesús le mintió a sus discípulos? De hecho, hay una obra que usted no va a escuchar y yo lo reto porque yo hablo con datos y biografía. Hay una obra de C.S. Lewis que se titula, es un ensayo de varios ensayos de C.S. Lewis, se llama La Última Noche. Se consigue solo en inglés, vale muy poco dinero. Deben leer específicamente La Última Noche. ¿Saben qué dice C.S. Lewis, el autor de Narnia, el defensor y el apologeta de muchos cristianos? Que el pasaje más vergonzoso de la Escritura es Mateo capítulo 10, versículo 23 y Mateo capítulo 16, versículos 27 al 28, porque Jesús le dijo a sus discípulos que iba a venir y no vino. Entonces, ¿estamos hablando de algo serio? Sí, estamos hablando de algo serio. O sea, cuando R.C. Sproul escribe su libro The Last Day According to Jesus, los últimos días de acuerdo a Jesús, él mismo reconoce que en la crítica que le hace el filósofo Bertrand Russell al cristianismo, que de hecho el título del libro en español sería ¿Por qué no soy cristiano?, es precisamente una crítica que parte de que Jesús no cumplió los aspectos escatológicos. Entonces estamos hablando de un tema muy relevante y por alguna razón hay 20,000 apologetas en las redes sociales, pero los apologetas no hablan de escatología. Ellos saben cuántos clavos tenía la cruz, cuándo fue que resucitó, cómo ver que Jesús pues murió el viernes y resucitó el domingo, y si se cumplieron los 3 días y las 3 noches. Eso es lo único que ellos saben. Pero la parte crítica, que es la escatología, no se estudia y necesitamos. De hecho, yo estoy muy interesado en este tema y se lo agradezco que hayamos sacado tiempo, porque mi único interés en este momento dado es que al menos esto cobre importancia y digamos, oye, esto es un área de la teología que tenemos que estudiar. No podemos dejar esto a un lado. Esto es importante. Yo sé que hay diferentes escuelas y que puede ser muy tedioso, pero yo creo que hay posibilidades de llegar a la verdad. Literalmente lo creo. Pero la única base segura, y aquí termino, para llegar a una hermenéutica objetiva, no subjetiva, porque lo que es de carácter subjetivo es de carácter personal, es mi interpretación, es lo que yo creo, es lo que a mí me parece. Para que no sea lo que a mí me parece, la única manera es que el fundamento de la interpretación sea la propia escritura.
Y eso fue lo que yo me propuse en mi tesis de grado, presentarle al seminario que se podía realmente comprobar quién era esa gran ramera de Apocalipsis 17, no bajo suposiciones, sino usando lo que supuestamente los reformados decimos que usamos y no usamos. Porque mira que los reformados hablan cosas que se quedan en memes, en clichés para hacerse los más reformados. Y es el principio de analogía de la fe. Es que la escritura interpreta la escritura. Luego usted los ve hablar y lo menos que ve es una base detrás bíblica que sostenga lo que dice. Empiezan a darle vueltas y malabares a lo que dicen. No, no hay que darle vueltas y malabares. Por ejemplo, usted me pregunta, ¿de dónde sale el Hijo del Hombre? Y se supone que yo le pueda contestar bajo el principio de analogía de la fe. El Hijo del Hombre, ese término proviene de aquel que Dios le dio el dominio de todas las cosas que representa el Mesías en Salmo capítulo 8, pero principalmente en Mateo capítulo 24 representa la figura del Hijo del Hombre que establece el reino y viene en juicio conforme a Daniel capítulo 7, tal y como Jesús lo estableció en Mateo capítulo 24, versículo 15. Con Biblia. Al menos con una Biblia. No con que a mí me parece, que a mí me dijeron, que yo compré un libro, que esto lo dice mi autor favorito o mi youtuber favorito. No, no se trata así. Por eso es que estamos tan divididos. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.